la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. El estado en que guarda la aprobación del tratado en el Congreso de Estados Unidos. Con su permiso, señor presidente, distinguidos invitados y participantes el día de hoy en los muy importantes anuncios que se han hecho, les felicito a todos, nos felicitamos todos por estas iniciativas, nos llenan de alegría. Brevemente decirles respecto al tratado, Jesús viene llegando a Estados Unidos, de manera que les dará un poco más de detalle, pero en síntesis, recordarán ustedes que en los últimos meses el tema que más se ha comentado en los Estados Unidos respecto a la ratificación del tratado con México y Canadá, me refiero a la House of Representatives, tiene que ver primordialmente con el tema laboral. Recibimos a principios de octubre la visita de Richard Neal, muy importante diputado, tiene a su cargo la Comisión de Ways and Means, y a un equipo que vino con él. También se recibió por parte del señor presidente de la República al dirigente Trumka de la AFL-CIO, que es la Confederación de Trabajadores más importantes de Estados Unidos. El señor presidente de la República tuvo a bien dirigir un mensaje el día 8 de octubre a la representante Nancy Pelosi. Si ustedes me lo permiten, es breve, lo voy a leer porque vale la pena tenerlo presente. Dice el señor presidente: estimada señora Pelosi, agradezco profundamente la comunicación y el espíritu de diálogo abierto que ha mantenido con distintos funcionarios de mi gobierno. Por mi parte, he recibido a varios congresistas estadounidenses, a líderes sindicales, y ahora damos la bienvenida a una delegación encabezada por Richard Neal y conformada por Jimmy Gómez, Bill Pascrell, Dan Kildee y Jimmy Panetta. Sin embargo, quiero ponerme en contacto con usted de manera directa para expresarle la importancia que tiene para nosotros la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Nuestro gobierno ha iniciado una nueva transformación en la vida pública de México a partir de desterrar la corrupción y la impunidad de nuestro país. Este cambio nos permite moralizar la forma de hacer política, liberar fondos económicos que antes terminaban en manos de minorías privilegiadas y ahora destinarlos al beneficio de la mayoría de los mexicanos, en especial a los más pobres y olvidados. En este contexto, entre otras cosas, hemos aumentado el salario mínimo y hemos aprobado una ley para garantizar la democracia y la libertad sindicales, como no se había hecho en los últimos 36 años en que predominó el régimen de corrupción y privilegios. Asimismo, consideramos que el tratado en cuestión significará más inversiones, empleos y bienestar para nuestros pueblos y las tres naciones. A nosotros en particular nos ayudará mucho para atender la cuestión migratoria a través del impulso a las actividades productivas que permitan a los mexicanos trabajar y ser felices en sus lugares de origen, sin abandonar a sus familias, costumbres y culturas. En consecuencia, les solicito su valioso apoyo para contribuir a la ratificación del tratado en la Cámara que usted honorablemente preside. Como usted lo ha dicho, aprobar el tratado sería una victoria para el pueblo estadounidense. Y yo agrego, también lo sería para el pueblo de México, dice el presidente López Obrador. Hagámoslo pronto para evitar que el proceso electoral de su país, con sus debates y pasiones propios de toda democracia, impida o pueda retrasar la consumación de tan importante suceso. Le envío un cordial y respetuoso saludo, firma Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, fecha 8 de octubre del 19. Posterior a esta misiva, y como resultado de la conversación que se tuvo con el diputado Neal y los demás que lo acompañaron, se envió otro documento el día 14 de octubre respecto a las precisiones en cuanto al presupuesto para aprobar la reforma laboral, porque tenían la duda de si iba a haber recursos suficientes para una reforma de ese tamaño. De hecho, la legislación mexicana es más avanzada que la norteamericana
en materia laboral, hoy. Entonces ya lo único que quedaba por discutir era si iba a haber presupuesto o no. Tuvo a bien la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos con una serie de previsiones que garantizan todos los compromisos que México ha hecho, primero con su pueblo y luego que están estipulados en el documento que se conoce como entendimiento en torno al tratado. Es decir, lo que podemos decir al día de hoy, informarles a ustedes, es que todos los compromisos que México hizo consideró factibles, razonables y coincidentes con las decisiones soberanas de México, todos, sin excepción, han sido cumplidos al día de hoy. Por lo tanto, de aquí en adelante, es una decisión política de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ratificación de este instrumento jurídico. México ya cumplió. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Distinguidas participantes, secretarias, legisladoras, un honor estar con ustedes en este día tan importante para nuestra mejor mitad como sociedad y también para la otra mitad que tiene que tomar nota de lo que se está discutiendo. Tengo poco que agregar a lo que ya dijo el canciller. Ustedes saben, ha sido un año de diálogo no muy estructurado entre congresistas demócratas de Estados Unidos y el Ejecutivo que negoció el tratado, en el cual hemos estado en contacto constante con unos y otros, con los congresistas, transmitiendo claramente la posición y la disposición de México para llevar a cabo no solo la reforma laboral, sino una serie de cambios muy importantes en interés de ambos países, y con el negociador del gobierno, con el Ejecutivo, un diálogo constante, principalmente pintando rayas, diciendo de las cosas que ustedes están discutiendo, esta idea que leo en la prensa, pues jamás, esta otra que leo en la prensa tampoco, pero ¿por qué no le das la vuelta en esta forma? Un poco siendo constructivos. Se han hecho muchas sugerencias, nunca nos han llegado por escrito, o sea, todo esto son, incluso entre ellos no han intercambiado papeles, todos son diálogos de ideas, pero se han conformado muchas ideas de mejoras a lo que se había negociado de tipo específico, cosas técnicas. Una de la mayor importancia, que creo ya haberles comentado, es, para dárselas como ejemplo, es el hecho de que cuando hay una disputa comercial existe la posibilidad técnica de que la parte acusada bloquee la formación del panel, bloquee la conducta de esta disputa, lo cual es un poco frustrante para el que quiere hacer valer sus derechos. Han llegado a un acuerdo de corregir esto y de asegurar que si hay una desconformidad de parte de un país pueda tener derecho efectivo a que se forme un panel. Esto se origina en que los laboristas quieren poder hacer un reclamo en tema laboral eventualmente en el futuro, pero es una cosa que México lleva 25 años buscando, desde el Telecán y en las negociaciones recientes, que nunca se corrigió y que ahora ya ha quedado muy claro que si se corrige será no para lo laboral, sino para todos los temas. Entonces se han hecho mejoras al tratado y estamos en la puerta de tener un tratado excelente para Estados Unidos, para Canadá y ciertamente para México. Sin embargo, el diálogo continúa. Lo que yo he comentado y lo que la señora Pelosi misma siempre había comentado y todo el mundo en Estados Unidos era una expectativa de que antes del Día de Acción de Gracias, que ustedes saben que es muy importante para ellos, básicamente significa fin de noviembre, llegarían a un acuerdo entre ellos. Una vez que llegue a un acuerdo entre ellos, tenemos que ver que el acuerdo sea aceptable, pero con todo lo que hemos marcado raya nosotros, va a ser aceptable, tengo confianza cuando ya lleguen a ese punto, pero no llegan a ponerse de acuerdo. Yo siempre dije octubre, noviembre, ellos han dicho octubre, noviembre, pues ya se fue noviembre. Y lejos de llegar a un acuerdo, en las últimas 2 semanas se han recrudecido los pronunciamientos de ciertos sectores laborales, etcétera, ventilando ideas que serían totalmente inaceptables para México. Entonces les hemos dicho, eso no, por allá no puede ir. Entonces,
sentimos que ya llega el momento para nosotros, para México, el señor presidente así lo considera, el canciller, yo mismo, de transmitir de una forma un poco más clara que este es un tratado muy bueno. Como dice el canciller, México ha hecho mucho, ha hecho todo lo que nos corresponde. Hemos participado, al igual que Estados Unidos y Canadá, en forma muy constructiva, muy positiva, en la elaboración de un tratado excelente. Demos vuelta a la página y vamos ya para adelante hacia ratificarlo. Es lo que queremos transmitirle a ustedes, lo que vamos a transmitir también con sus contrapartes allá en el norte, con los medios, que es la opinión de México, que ya es el momento de proceder a ratificar ajustes técnicos que se han discutido. Por supuesto no hay problema porque son mejoras, cuestiones negociadoras que se han discutido, siempre y cuando sean del interés de los tres países, o en nuestro caso de México, podrán ser, pero otras ideas peregrinas que se han manejado no las queremos seguir viendo discutidas. Entonces esperemos que ya se pueda empezar a pasar la página. Esa es la posición de México. Muchas gracias. Bueno, acerca de este tema, tratar de resumir en tres asuntos. Primero, que el tratado es bueno para los tres pueblos y las tres naciones. Y así lo ven, así lo sienten ciudadanos de Canadá, de Estados Unidos y de México, que conviene a las tres naciones el que se suscriba, se apruebe este tratado. Eso es importante, porque los tres países tenemos sistemas políticos democráticos. Y la democracia, como sabemos, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. La palabra misma así lo expresa. Demos pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. Entonces, en el caso del tratado, consideramos que la mayoría de los ciudadanos de los tres países están a favor. Lo segundo es que nosotros hemos cumplido con todos los compromisos. Hemos estado en comunicación con legisladores del Partido Republicano y con legisladores del Partido Demócrata. En este caso, con los legisladores del Partido Demócrata hemos llevado a cabo acuerdos, compromisos, y los hemos cumplido todos. Se acordó que iba a haber un presupuesto especial para que se aplicara la nueva ley laboral en el país, y los legisladores de México aprobaron un presupuesto especial, como lo sugirieron los diputados del Partido Demócrata y dirigentes del movimiento laboral de Estados Unidos. Cumplimos ese compromiso. Lo tercero es que pedimos de manera respetuosa que no se mezcle la política electoral, las diferencias que se tienen en Estados Unidos con motivo de las elecciones,
con un asunto tan importante para la cooperación y el desarrollo de Canadá, de Estados Unidos y de México, y que ya no se demore la aprobación del tratado. Todo esto con mucho respeto, que se le dé tiempo a este acuerdo. Sabemos que en todos los países, cuando hay procesos políticos electorales, se encienden las pasiones y hay, como es natural en las democracias, confrontación política, pero es ya tiempo de tratar el asunto del tratado, de acordar en el Congreso lo del tratado. Esto vamos a expresarlo de la manera más respetuosa a el gobierno de Estados Unidos y en especial al Congreso en Estados Unidos. Vamos a enviar un comunicado a los congresistas en los mejores términos, no con ánimo injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este tratado comercial. Eso lo vamos a hacer en esta semana. Se va a presentar ese documento, lo vamos a dirigir de manera muy particular a la señora Pelosi, que es la dirigente de la Cámara de Representantes, la dirigente de los legisladores, de los diputados en Estados Unidos. Al mismo tiempo, también es dirigente de los diputados, legisladores del Partido Demócrata. Les vamos a hacer este exhorto respetuoso, fraterno, para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso es lo que queríamos también transmitir en esta conferencia. Ya abordamos todos los temas, no nos llevó mucho tiempo, de modo que podemos dedicar tiempo a preguntas y respuestas.